Doctora, muchas gracias por este tiempo que se ha tomado para atender nuestras consultas. Desde ya, muchas gracias. Gracias. Bueno, placer. Doctora, ¿en qué momento o en dónde estamos parados respecto a la pandemia en la actualidad en la Argentina? ¿Qué dicen los datos? Bueno, yo creo que la Argentina está en un momento que la flexibilización es adecuada. Ujú. Hacía mucho tiempo ya que había sido demasiado estricta. Comenzó antes de lo que fue necesario. El hecho de que quedaran 42.000 argentinos fuera también fue un tema debatible. No hay duda que eso no incidió en la evolución de la pandemia en Argentina, porque países como Uruguay o Chile que no restringieron, tampoco hubo la variante Delta. Pero la situación que haya pasado antes, el número de casos está bajando, y eso no es por el número de casos, porque en realidad hay pocos testeos, o sea que en realidad seguramente hay más casos que los que se encuentran, pero la internación de terapia está entre el 39 y un 41%, lo que indica que está bien, realmente eso es una cifra real. Está bien relajar. En realidad, cuando apareció esta noticia de que se permitía que las personas individuales que salieran a pasear, que salieran a la calle no necesitaban usar barbijo, a mí lo primero que me sorprendió fue que en algún momento hubiera sido obligatorio, porque nunca en Europa ni en el Reino Unido fue obligatorio usar barbijo cuando uno salía solo a la calle o con su grupo familiar. Nunca fue obligatorio. Así que lo primero que me sorprendió fue eso. Está bien que se siga usando en lugares cerrados. Encuentro algunas contradicciones, como por ejemplo que no va a haber aforo para restaurantes, para nada, pero hay que mantener el distanciamiento. Entonces, la realidad es que si no hay aforo, no se puede hacer el distanciamiento. Pero bueno, está bien, mientras tanto las personas, la población entienda que es una medida temporaria, necesaria para la salud mental de las personas, de los argentinos, pero que puede ser cambiar cuando o si dejamos de ser responsables y nos excedemos. Entonces es muy importante continuar, que cada uno de nosotros sea responsables y que sepamos que el gobierno no puede ni la policía estar vigilando a cada uno de los pobladores, ¿no? Tenemos que ser nosotros, la población, los que lleve adelante con responsabilidad estas medidas de flexibilización. Bien, bien. Me parece bien que si vienen con 2 dosis y con un test negativo y se hacen otro al llegar, 48 o 72 horas de llegar, no haya aislamiento. Claro. Eso es lo que estamos haciendo en Europa ahora, que en general todos los que vienen de Europa o al Reino Unido o de Israel o de Estados Unidos, que son países muy vacunados y muy controlados, en general ya no se necesita el aislamiento. Bien. Así que bueno, en realidad me parece bien. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la situación puede cambiar rápidamente, drásticamente, si nosotros somos irresponsables, y además el gobierno tiene que tener un buen panorama de la situación, con muchos testeos que por ahora no se hacen. Bien, ahí mencionó justamente una de las consultas que quería hacerle, que teniendo en cuenta que están descendiendo los casos, ¿no? Hay que ser prudentes, digamos, en el manejo de las medidas y sobre todo también en el marco de la variante Delta que está en el país. ¿Usted considera? Hay que ser, por supuesto, hay que ser prudentes, pero además la variante Delta está, y en realidad probablemente hay más casos de los que se denunciaron. Ajá. Porque además de ser que los testeos han sido siempre insuficientes, en Argentina en este momento se están haciendo entre 50 y 53.000 testeos diarios, y en el Reino Unido se está haciendo 1 millón diarios. ¿Cuál sería el número ideal, digamos, de testeos? A la población Yo nuestra, entiendo claro. que siempre he dicho 400.000 por lo menos en Argentina, aunque la mayoría sean negativos. Y luego el secuenciamiento genómico. El secuenciamiento genómico
la recomendación es más de un 5% de los casos positivos tienen que ir a secuencia genómica. Hay una base de datos mundial que se llama GSAID, G6 se escribe. Al 18 de septiembre el Reino Unido había hecho más de 800.000 análisis genómicos, ahora ha hecho 1 millón prácticamente, y Argentina había hecho 7.074. Y estaría siendo un 0.13% de sus casos positivos análisis genómico, tardando estos 75 días, cosa que en realidad hay que mejorar la cantidad, y hay que mejorar la rapidez con la que se hace, porque 75 días después es muy tarde. Bien. Sí hay que cambiar algo. Doctora, desde la jefatura de gabinete, bueno, el recién asumido jefe de gabinete, Juan Mansur, dijo que si seguimos de esta manera estamos ingresando a la última etapa de la pandemia. ¿Estamos superando la pandemia por sus afirmaciones, digamos? Bueno, yo creo que en la pandemia el mundo ha transitado la parte más dura, creo yo, de la pandemia, que es el no saber qué era. Ahora sabemos el virus, conocemos el genoma del virus. No había tests, y en este primer año se hicieron test diagnósticos. No sabíamos cómo enfermaba, y ahora sí lo sabemos. No había vacunas, y ahora hay vacunas disponibles, y las vacunas, a pesar de que el virus ha ido mutando, las vacunas siguen siendo eficaces, no para prevenir la infección y los contagios, sí, pero para prevenir la admisión hospitalaria y los síntomas graves. Ahora, el mundo tiene un 24% vacunado con una dosis, un 32-35%, perdón, un 24% con 2 dosis, un 32-35% con una dosis, y países de África tienen vacunado 1.9% de su población con al menos una dosis. Es decir, que hasta que el mundo entero no esté vacunado, no vamos a haber terminado la pandemia, y esto va a pasar, según el G7 indicara, hacia fines del 2022. Claro, claro, al igual que en Argentina, digamos, si no se avanza en la vacunación en rebaño, digamos, no vamos a ingresar en esa última etapa. Exacto. Así que yo lo que digo es, no, pienso que nos queda un año, por lo menos. Un año. Pero sí, lo que pasa es que hemos pasado la parte más dura. Lo que pasa es que, bueno, también la gente está cansada. La situación económica mundial a consecuencia de la pandemia es devastadora. La situación de salud mental de la gente, bueno, y además tenemos que pensar en las consecuencias del post-COVID, ¿no? Que son el COVID prolongado, las enfermedades que deja el COVID, como enfermedades neurológicas, problemas psicológicos, psiquiátricos, afecciones cardíacas, problemas respiratorios, problemas de dolores musculares, falta de aire, que pueden ser crónicos, ¿no? Y que aún no sabemos cuánto puede tardar en resolverse. Hay personas que les dura 2 meses, hay personas que están 1 año. Claro, claro. Recién me adelantaba unas reflexiones acerca de las últimas medidas que ha tomado el gobierno nacional frente a la pandemia. Dijo que eran algo contradictorias. ¿Cómo le analiza a estas medidas? Bueno, contradictorio eso de decir, bueno, aceptamos que la gente salga sola a la calle sin barbijo. ¿Perdón? Es contradictorio que no hubiera sido posible antes, yo no lo sabía. Otra medida contradictoria que es esa, la de decir, bueno, no hay aforo, es ingreso ilimitado, pero mantenemos la distancia. No se puede. O sea, seamos responsables, tratemos de usar barbijo, pero mantener la distancia no se va a poder en general. Y la otra contradicción que se solucionó es que yo al principio decía, a partir del día de ayer, del 24 de septiembre, pueden ingresar los argentinos, extranjeros o residentes que vengan por trabajo, pero no así, no entraban en ese cupo los que venían de vacaciones, o los repatriados, o los que venían a visitar a su familia que hace 2 años que no ven. Entonces yo decía, es una contradicción, el virus no entiende que en este protocolo, no voy a infectar a esta persona porque está por trabajo. Por suerte se solucionó, y me alegro, porque así escuché.
Otra contradicción, no otra contradicción, una preocupación, es que se abra a partir del 1 de octubre las fronteras sin aislamiento, pueden venir los de los países fronterizos, y Brasil tiene 500 muertos diarios, tiene miles de contagiados, 21.000 contagios diarios, tiene muy poca gente vacunada, o sea, el mismo presidente es un antivacuna, y muchos de sus seguidores también, y esto hace que en Río hay muchos casos de variante Delta. Entonces a mí me Bien, preocupa que de Brasil se ingrese sin aislamiento. bien, Para mí bien. eso es una medida equivocada. Bien, doctora, lo cierto es que, bueno, la pandemia sigue causando miles de muertes en Argentina, en el mundo. ¿Cuándo estaríamos ingresando, digamos, a decir, bueno, lo peor ya pasó? ¿Ya pasó lo peor? Yo pienso que sí, yo pienso que lo Sí. peor ya pasó, pienso que hemos pasado lo más duro, que eso, como ya te digo, cuando no sabíamos el genoma, cuando no sabíamos cómo enfermaba, cuando no sabíamos, no había test y no había vacunas. Ahora tenemos vacunas, tratamientos, que se están innovando, ¿no es cierto? Por supuesto, ahora lo que tenemos que hacer es mantenernos vacunados, dar eventualmente la tercera dosis a una población en riesgo, bueno, y ser responsables hasta tanto termine la pandemia. Bien. Pero yo pienso que la parte más difícil, que era esa de la incertidumbre y de no tener vacunas ni nada, era la parte más dura. Ujú. Ahora, yo veo dos pandemias que van en paralelo. A ver. Una es la pandemia de los países desarrollados, y otra es la pandemia de los países no desarrollados o emergentes. Los países desarrollados, por ejemplo Europa, Estados Unidos, entre ellos pueden ingresar libremente, podemos circular sin aislamiento, la gente se puede ir de vacaciones y volver, no hay problema. Sudamérica para acá sigue todavía en el listado rojo, Sí. y no es porque tenga muchos casos, es porque no es fidedigno que haya tan pocos casos, porque no se hacen testeos, y porque Ujú. las vacunas que se aplicaron lamentablemente no fueron aprobadas aún por la OMS, entonces eso hace que tampoco la gente pueda venir sin cuarentena. Entonces eso es las dos pandemias, la pandemia del que más tiene y de la pandemia del que menos tiene. Y obviamente la pandemia ha sacado a flote la inequidad en el mundo, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Bueno, solucionar esa inequidad sería el siguiente paso a poder sortear, a mejorar. Exactamente, bueno, por eso es lo que yo digo, que el G7 ha prometido vacunar al mundo de países emergentes con 2 dosis hacia fines del 2022. Entonces, recién ahí podremos hablar de que la pandemia terminó. Bien. Ahora hay un nuevo tratamiento que se ha comenzado a realizar en Europa, Japón, Australia, Suiza, el Reino Unido, Estados Unidos, que es con anticuerpos monoclonales. Y obviamente es carísimo. Pero la OMS en el día de viernes hizo un comunicado en donde dice que va a proveer de ese tratamiento a los países emergentes que no tengan este tratamiento. Bien. Doctora, le propongo un ejercicio, digamos. Si tuviéramos que hacer o que resaltar 4 o 5 cuestiones o decisiones o medidas para saber que un Estado manejó correctamente la pandemia, ¿cuáles serían, digamos, un correcto avance en la aplicación de vacunas, contratar más personal de salud? ¿Cuáles serían los 4 o 5 ejes claves de Bueno, mira, para mí lo más importante es la comunicación. comunicación? La comunicación es tan importante, por eso yo te di esta nota, ¿no es cierto? Sí, sí, Porque sí, sí. es importante, yo el miércoles tuve una conferencia de la en donde estaba la doctora Lapro-Gilbert, que es una de las diseñadoras de la vacuna, ¿no? Entonces hablaban de los antivacunas, y parte de los antivacunas es por que no confían. Entonces, en muchos lugares hubo una desinformación desde el Estado que no facilitó que la gente creyera. Y eso dio lugar a muchos anticiencia que a través de las redes sociales hablaban de que no nos demos la vacuna porque nos van a inyectar un gen que nos va a dejar infértiles, etcétera, que nos van a seguir, que nos van a modificar el ADN, bueno, patrañas, ¿no es cierto? ¿Y eso por qué tuvieron tanto lugar? Porque la gente no confió
en los gobiernos o en la ciencia. Entonces yo creo que las campañas de comunicación hechas desde gente de la ciencia que hable con la verdad, y que cuando algo no se sabe, no lo sé. Eso es fundamental para que la gente entienda, crea y pueda ser responsable, pueda elegir correctamente ser responsable. Y ahí es la segunda cosa. La segunda cosa es que las campañas orientadas a que la gente haga caso, ¿no es cierto? Y entienda. Obviamente la segunda cuestión es la calidad de la atención de salud. Y te voy a dar un ejemplo. En Europa, la variante Delta ha causado un aumento significativo de muerte fetal. Mamás embarazadas que pierden al bebé. Pero en general la mamá no muere. En cambio, en Brasil, por ejemplo, ha habido muchísimas muertes maternas, en Argentina también. Y esto está definido por el acceso a la salud, la calidad del acceso a la salud. Precisamente en Argentina, en donde mucha gente tiene obra social privada, u obra social sindical, u obra social municipal, o provincial, o nacional, la calidad de acceso a la salud es muy heterogénea. Entonces, yo creo que tener una estandarización de la alta calidad de salud es fundamental. Perfecto, perfecto. Obviamente las estrategias de salud adecuadas, comprar vacunas y comprar las mejores vacunas, ¿no? No comprar vacunas en donde por ahí la eficiencia no es la mejor, ¿no? Así que eso también es importante, o comprar otros elementos de protección, como barbijos, guantes, etc. Y bueno, y además de eso, los testeos, ¿no? Que eso también tiene que ver con la calidad de la atención de salud, ¿no es cierto? Disponer de los métodos de testeo adecuados y en cantidad adecuada. Perfecto. Doctora, la suspensión por parte de la OMS respecto a la aprobación de la Sputnik V, ¿esto cómo va a afectar, digamos, a la población, o qué implica para la población esta decisión? Bueno, en primer lugar, la población no tiene que tener miedo de que la vacuna no sea eficaz, porque no va por ahí. La vacuna Sputnik, que es una vacuna eficaz, yo siempre lo sostuve, o siempre fue mi idea. Pero desde que mi primer ministro Putin la aprobara en agosto del 2020, ya se sabía que iba a haber problemas con la producción adecuada de la segunda dosis. Entonces, evidentemente, lo que tiene el problema de la vacuna Sputnik es un problema de la producción. Puede estar vinculado a la cantidad de segunda dosis, que podrían no aprobar una vacuna que la producción de la segunda dosis es tan lenta e insuficiente, entonces de alguna manera genera problemas en la inmunidad del vacunado. O también hablan de algún error en la producción que tienen que corregir. Lo importante es que el tema no está cerrado, es que ahora la OMS le pide al Instituto Gamaleya, que corrija unos errores, y luego de ahí, bueno, espero que sea aprobada. Claro. Porque realmente eso nuevamente es un ejemplo de las dos pandemias, ¿no? Claro, claro. De las Claro. pandemias del que tiene y del que no tiene dinero. Claro, claro. Y esta decisión, digamos, ¿afectaría de algún modo o de alguna forma, digamos, la llegada de segundas dosis a países como el nuestro? ¿O va por otro lado? No, yo creo que no, porque simplemente el Instituto Gamaleya, la OMS no le está diciendo no puede producir, porque es Claro, dueño claro. y es soberano. Y Argentina tiene el derecho de comprarlo. Lo que pasa es que obviamente limita y desespera a los argentinos que quieren ir a Europa o a Estados Unidos, ¿no? Como es lógico. Pero bueno, este es otro ejemplo de inequidad que espero que se solucione. No dudo que se va a solucionar. No descarto que se va a solucionar, porque no puede ser de otra manera. Bueno, doctor, creo que las dudas han sido evacuadas correctamente. Bueno. ¿Y algún otro mensaje que le gustaría comunicar a la comunidad de acá de San Luis, de Argentina, de todo el mundo, la importancia de los Bueno, cuidados? sí, bueno, es importante que en este momento tenemos que ser solidarios. Cada uno de nosotros tiene que contribuir con algo, ¿no es cierto? Y es muy importante porque en esto estamos todos juntos.
esta pandemia ha puesto a flor de piel los individualismos, los nacionalismos, me protejo yo y yo soy primero, o yo, mi país, como es el caso de muchos países que compraron las vacunas a más de lo que valían para tenerlas para sus ciudadanos, sin entender que este es un problema global, y que hubo muchos errores, no solamente de los gobiernos locales, sino de las organizaciones internacionales, y que no nos queda otra que aprender, porque va a haber otras pandemias. Las pandemias ocurren desde hace 10.000 años, pasan cada 100 y duran 2 o 3. Así que lo importante es que aprendamos y dejemos escritos nuestros errores para que puedan mejorarse en el futuro cuando nuestros descendientes vivan otra pandemia. Bueno, doctora, muchísimas gracias Gracias. por la atención.